Pues le quiero explicar a mi hermana Rosario que pueda pasar aquí al frente. Nuestra hermana Rosario de Sánchez estuvo 9 años en la directiva del Grupo Nacional de la Femenil desde el año 88. Gracias a Dios trabaja en el área infantil de la localidad y trabajó alrededor de 9 años con adolescentes. Actualmente es la esposa de nuestro hermano pastor, que nos dirigía en palabra de oración. Hermana, por favor. Gracias, hermana Rosario. Seguidamente le invito a que pase aquí al frente a nuestra hermana Jocelyn García Quinteros. Actualmente cursa el 10º semestre y último de licenciatura en psicología. Lleva 2 años de práctica psicológica. Ha trabajado con poblaciones de adolescentes, adultos y adultos mayores. Ha brindado asistencia psicológica en la Alcaldía Auxiliar de la Municipalidad en Zona 8, en la Escuela de Ciencias Psicológicas y el Instituto Víctor Manuel de la Roca en Zona 1. Ha recibido talleres y conferencias sobre terapia de pareja, pruebas psicológicas, relaciones interpersonales, corrientes psicológicas. Fue parte de la junta organizadora de un congreso de neurociencias y ha realizado investigaciones de campo sociológicas y creencias en el interior del país. Seguidamente a nuestra hermana, que también está estudiando psicología, nuestra hermana Iris Melissa Payés, que uno de los que ella me puso aquí es que está cursando el 3er año del IMC en la especialidad de docencia, maestra infantil, ha sido en Zona 8 también ahora aquí en la localidad, maestra de educación preprimaria, terapeuta ocupacional, diplomado en fundamentos de logoterapia y uno en trastornos de la personalidad. Actualmente cursa el 8º semestre de la licenciatura en psicología. Y de último le quiero ceder el espacio para que pase aquí al frente a nuestra hermana Andrea Eunice Sánchez González, que lleva el 5º año de medicina. Ha tenido un electivo 2 meses en Guadalajara en el área de dermatología. Ha pasado por el área de medicina interna, cirugía y actualmente está por la unidad de pediatría en el hospital Roosevelt. Entonces, para que ustedes tengan una reseña de las hermanas que nos van a instruir en esta preciosa noche respecto al tema de psicología, para lo cual yo le voy a ceder el tiempo a nuestra hermana Rosario, quien tengo entendido que inicia esta intervención. Hermana, por favor. Las hermanos, como ya he sabido de todos, ¿verdad? Estamos aquí reunidos para aprender algo más sobre el aborto. Y es que cuando uno escucha este tema dice el aborto en la iglesia, ¿para qué? No es necesario. Pero con el tiempo hemos aprendido, hermanos, que si nosotros no instruimos, si nosotros no hablamos a nuestros jóvenes, alguien más lo hace, y lo hace de una manera diferente a la realidad. Y por eso es que en esta ocasión, pues los hermanos decidieron que habláramos un poquito sobre el aborto. Quisiera pedirle a audiovisuales que nos pongan la presentación que le hicimos llegar, porque nos vamos a apoyar en ella para ir desarrollando el tema. Y vamos a iniciar con el concepto de lo que es un aborto. En lo que sale por acá la presentación, quisiera comentarles, hermanos, que aborto consiste en la interrupción del embarazo. La interrupción del embarazo, ya sea de manera espontánea o provocada, y que al final, hermanos, el producto final de esta acción es la expulsión del feto a través de la vía vaginal. Con la necesidad de poderme documentar sobre el aborto, yo visité algunas páginas y dije, bueno, ¿qué dirá el internet? ¿Qué tendremos acceso nosotras como mujeres si quisiéramos abortar? Y me metí, dentro de todo encontré una página en la cual pues yo me metí y inmediatamente me preguntaron si yo quería abortar. Y como yo quería saber qué era lo que decía, qué era lo que pensaba, entonces yo les respondí que estaba interesada en el aborto. Y entonces me dijeron, mire, me responde la persona,
si estás interesada, ya sea que sea porque deseas abortar, seas un periodista, porque ellos saben que los periodistas andan atrás de ellos, un estudiante que investiga o simplemente una persona que desea saber, daremos respuesta a tus preguntas. Y hermanos, me fui quedando cada vez más impactada por la forma en cómo actualmente el mundo ve el aborto. Esta es una asociación de mujeres que se han organizado y consiguen fondos para poder ayudar a otras mujeres a abortar si en algún momento no cuentan con los fondos suficientes para poder adquirir el medicamento y conseguir el aborto, que es lo que al final están buscando. Dentro de ello me decían, bueno, si estás en un país que no es permitido el aborto, ¿te podemos enviar el medicamento? Podemos hacerlo, realmente tú necesitas 6 pastillas, pero te podemos enviar 12. Y si no cuentas con los fondos, tienes que donar, y me decía ahí cuánto tenía yo que donar. Me estaban pidiendo $20, pero si no los tenía, se los hiciera saber y podían enviármelo con ayuda de otras mujeres que deseaban abortar. Y entonces yo dije, qué fácil es que una joven, una adolescente, pueda entrar a esta página y conseguir ese medicamento. Ya no es tan difícil, el método ya no es el que tal vez uno en algún momento en su adolescencia supo, ¿verdad? Que decían, no, mire, hay que ir con un médico y le tienen que introducir algo, y no, ella decía, mira, es suficiente, es muy fácil, porque te van a dar contracciones como que tuvieras un aborto espontáneo. Vas a sentir contracciones. Si tienes menos de 12 semanas, es muy fácil. Te las tomas y lo más seguro es que si tú quieres, decía, y quieres buscar el producto, puedes buscarlo en el papel toilet. Si deseas, puedes voltear a ver la taza, y si no, simplemente jala de la cadena y no voltees a ver, para que no sientas culpa. O sea, así lo veo, así de fácil. Ahora, si tienes más de 20 semanas, te decía, es más posible que tengas una complicación. Si se te complica, llamas a urgencias y di que es un aborto espontáneo. No digas que tomaste algo, sino tú di que lo estás expulsando espontáneamente. Porque si tú dices que es provocado, puedes tener causas legales, y me imagino yo que la asociación también, ¿verdad? Y yo cuando leía eso, decía yo, ¿cómo el hombre puede asesinar a un ser humano con tanta facilidad y con tanta frialdad? Yo no sé cuántos tendrán la capacidad, cuántas mujeres sobre todo, que somos las involucradas en tomar esta decisión, aunque ya cuando nuestras hermanas intervengan, vamos a poder ver cuáles son las causas, ¿verdad? Aparentemente la decisión es de la mujer, pero muchas veces está presionada por distintas razones. Yo comentaba con ellas antes de iniciar esta plática que cuando yo tenía más o menos como unos 19, 20 años, me encontré con una compañera de clase. Yo veía a mi compañera ir y venir, y me sentaba ahí en la clase y la veía muy bonita, por cierto, arreglada, muy bonita, arreglada de manera que mis recursos no daban para arreglarse, y ella trabajaba y decía tan bonita, ¿verdad? Y una vez me la encontré en la parada, y como caminábamos más o menos como 1,5 kilómetros, nos hicimos compañía. Y después de caminar tal vez una media cuadra juntas, yo para ella en ese momento era extraña. Nos habíamos visto pero no habíamos hablado. Y después de media hora me dice, mira, fíjate, me dice que yo tengo una culpa que me va a acompañar toda la vida. ¿Y qué culpa? ¿Y por qué me lo dice a mí, verdad? Y me dice, fíjate que yo aborté. Me imagino que ella tenía tal necesidad de decirlo, que decidió decírmelo a mí. Y me dice, fíjate que yo aborté hace 6 meses, y aborté porque mi pareja no quería el bebé. Y no lo quería porque es un hombre casado. Y no quiere que su esposa se entere que yo me embaracé. ¿Y sabes qué es lo peor? Me dice, que si me embarazo nuevamente tengo que volver a abortar. ¿Qué tendría ella en su cabeza como para pensar que merecía una vida así?
como para pensar que ella merecía estar con un hombre casado y tener que volver a abortar si era necesario para ella. No sé qué habrá tenido, pero definitivamente para Dios nosotros valemos, y valemos tanto que Dios su vida, la vida de su hijo, aún por el que no ha nacido, aún por el que está en el vientre de su madre. Actualmente, hermanos, en la mayoría ya hay varios países, ya hay varios países en los cuales el aborto es aceptado legalmente. Lo que vemos en verde, el aborto es legal. Si ustedes ven el mapa, yo diría que un poco más del 50% a nivel mundial el aborto ya es legal y pueden abortar a los hijos, pueden abortar a sus bebés porque el cuerpo es de ellos. Y yo quisiera preguntarles, ¿nuestro cuerpo nos pertenece, hermanos? No, ¿verdad? Dice, ¿o ignoráis que sois templo del Espíritu de Dios y que no sois vuestros? Pero es una de las razones, ¿verdad? Es mi cuerpo. Viendo unas de los testimonios de estas mujeres que habían decidido abortar, decían que abortaban por la edad, muy jóvenes, muy grandes, otras simplemente decían, es que no me veo siendo madre, otras no, es que no quiero tener hijos. Y pues hay formas de evitar que el hijo llegue antes de tener que tomar una decisión tan dura, tan fuerte como estas. Por asombroso que sea, hermanos, el mundo por el cual el Hijo del Señor vino a morir, en un más del 50% es permitido, legal, el poder abortar, el poder matar a un ser humano. Y es un ser humano totalmente indefenso. Ni siquiera tiene la capacidad de salir huyendo, no puede, está en las manos de su madre. No puede salir ni defenderse. ¿A dónde más iría? Está total y absolutamente en la decisión y manos de la madre. Quisiera la siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo conseguir? Y yo puse ahí un medicamento en lo que yo investigué. Ya Andrea en su momento va a entrar más en detalle de esto. Pero dicen, casi todas las farmacias, sobre todo en las más grandes o en las de cadena, el medicamento está registrado para tratamientos, yo encontré que decía gástricos. Sin embargo, los farmacéuticos saben que muchas veces lo utilizan para interrumpir embarazos y obstaculizan la venta exigiendo una receta médica que no es necesaria. Y entonces ahí aconsejaban, quisiera la siguiente diapositiva, y decían, bueno, miren, para que se los vendan, que vaya un hombre a comprarlo, o digan que es para su abuela, o cualquier cosa pueden ustedes inventarse ahí para que se los puedan dar. Y seguía la página dando ideas de cómo poder conseguir el medicamento, para poder conseguir un aborto, dicen ellos, de una manera segura. Aunque al final ellos mismos concluyeron que siempre existe el riesgo de tener una complicación, porque al final decían, pues es un aborto inducido, no espontáneo. Pero como hermanos, a nosotros todo esto nos sirve para saber lo que piensa el mundo, pero nos interesa más lo que piensa Dios. ¿Qué Dios piensa acerca del aborto? ¿Cómo lo ve Él? ¿Qué es lo que Él nos ha enseñado? ¿Qué dejó Él escrito en su carta? Yo les decía a las hermanas en una ocasión, miren, la escritura es una carta, una serie de instrucciones, como cuando usted se va al mercado y le deja a sus hijos todas las instrucciones de las cosas que deben hacer. Y dice, a ver, fulanito, vas a barrer, sultanito a lavar los trastos, menganito, y así según lo que quiere encontrar al regreso. El Señor, en este momento no lo vemos, pero Él dejó una serie de instrucciones, las cuales nosotros debemos de seguir. ¿Y qué es lo que Él dice? Quisiera pedir por favor que iniciemos con la proyección de las citas y tenemos Génesis 9:6. Génesis 9:6, por favor. Vamos a esperar a que nos lo proyecten porque en la oscuridad no todos podemos
leer, ¿verdad?, nuestra escritura, realmente, hermanos, el mejor consejero, nuestro consejero es Dios. Y Él dice lo siguiente: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Así de simple. Creo que no hay mayor cosa que discutir, ¿verdad? ¿Será que en un aborto hay derramamiento de sangre? Ya lo veremos más adelante. Pero seguro que en un aborto hay derramamiento de sangre. Dice que si nosotros derramamos la sangre del hombre, por el mismo hombre será derramada nuestra sangre. Y la razón es porque a imagen de Dios somos todos formados, fuimos todos formados. Me decía en una ocasión una niña: ¿y Dios tendrá ojos? Y yo le digo: yo pienso que sí. ¿Y no tendrá otra forma de ver? Pues honestamente no sé, nunca lo he visto, pero pienso que tiene ojos. ¿Y será que puede verme? Sí, puede verte. ¿Y por qué piensa que tiene ojos, Ulises? Porque a imagen de Dios fuimos hechos. Y yo pienso que Él tiene ojos. El hombre fue hecho a imagen de Dios. Cada parte, cada célula es un esfuerzo de Él en esa creación. Hay ahí pensamiento de Dios, esfuerzo de Él. Yo no sé en qué nos esforzamos esta semana, pero seguro que en algo nos esforzamos, porque nos ocupamos cada día. A veces nosotras las mujeres en lavar la ropa, ¿verdad? Y a muchas nos gusta que nos quede bien blanquita. Y hay de aquel que se atreva a ensuciarla. La queremos blanca. Se la ponemos a nuestros hijos y quisiéramos que así como los dejamos y vemos a nuestras hijas, ya en mi caso grandes, no las visto, ellas ya se visten solas. Pero las veo irse y yo quisiera que así regrese la ropa de limpia. Miro a Andrea, mi hija, irse con su uniforme blanco, el cual me ha costado tanto limpiar. Y cuando me lo regresa en la noche a veces me dicen: no me toques, porque había muchos microbios. Y entonces yo digo: ay, otra vez a lavar ese uniforme. Yo me esforcé en que fuera blanco y quisiera que así regresara y no lo ensuciara. Imagínense cuánto le duele a Dios si lastimamos a una de sus criaturas. No importa la edad, si Él se ha esforzado en cada detalle, en esos ojos que nos puso, en la mirada, en la forma de ser, en todo hay esfuerzo del Señor. Está en su esfuerzo que decidió dar a su Hijo. ¿Cómo vamos a presentarnos ante Él habiendo derramado la sangre de un inocente? Salmos 36:9. Porque contigo, dice el salmista, está el manantial de vida. En tu luz veremos la luz. ¿De quién es la vida? ¿Quién es el dueño de la vida? Según lo escribió el rey David, inspirado por el Señor, es Dios. Una de mis hijas detesta que uno tome sus cosas sin pedirlas prestadas. Dice: yo las puedes usar, pero pídemelas prestadas porque son mías. ¿Podremos nosotros tomar la vida de otro ser humano si no somos los dueños? Definitivamente no. Y nosotros como creyentes, sé que dentro de la iglesia el aborto no pasa por nuestras mentes, pero aún así es necesario que lo sepamos para hablarle a nuestras hijas, porque van al mundo, hermanos. Nuestros hijos van al mundo y conviven con el mundo. No son de él, pero conviven ahí. Y debemos de recordarles que nosotros vivimos amando la ley de Dios, no sojuzgada bajo ella, sino amándola. Para nosotras es importante porque es una forma de vida diseñada. Decía un hermano hace un momento, me decía al despedirse de mí: mire, nosotros vivimos en un reino y pensamos que las cosas son como nosotros las vivimos, pero afuera el mundo es cruel, el mundo daña, y para ese mundo nosotros debemos de preparar a nuestros hijos. Están entrando a la adolescencia, en aquel momento en que le dicen al muchacho: entre más novias tengas mejor, entre más toques mejor, y contánoslo, y cómo te fue. Y empiezan ellos a sentirse muy hombres en ese ambiente.
Pero para eso estamos nosotros y la guianza del Señor, para decirle que no es necesario hacer semejante cosa para ser hombre. No es necesario. Y las mujeres no digamos, ¿verdad? El que poderles decir que pueden salir huyendo, hermanos. El poderle decir a una niña que si alguien quiere tocarla, salga huyendo y corra como usted y se lo diga. Que no tenga miedo, que usted no la va a acusar. Porque aún ahí hay peligro. Un embarazo por un abuso y con el temor y la inducción de un adulto puede resultar en un aborto. La ley del Señor dice en Éxodo 20:13, tan simple, ¿verdad? ¿Cómo dice? No matarás. No da mayores detalles. No matarás. Punto. No matarás. No importa la edad. No matarás. Ni al joven, ni al anciano, ni al bebé, ni al no nacido. Muchas veces el aborto se basa en que dicen, no, pues si no es un bebé, no hay vida ahí. No hay vida. Es un montón de células. Mírelo, ni forma tiene. Y porque al inicio uno no le encuentra forma. Pero ¿será que Dios le encuentra forma? ¿Será que Dios ya sabe qué va a hacer con ese montón de células? ¿Será que Él ya planeó lo que va a hacer de ese ser? En una ocasión decía un predicador, yo me admiro, dice, de que cuando Jesús estaba en la cruz, estaba pensando en mí, casi 2000 años después, pero Él ya pensaba en mí, en ese momento. ¿Será que Él no tiene un plan para ese grupo de células deformes que se está gestando en ese vientre? Tiene un plan, desde el inicio. Éxodo 21, 22 y 23, por favor. Si algunos riñen, fíjense que esta es la ley que le fue dada a Israel. Dice, si algunos riñen y hieren a una mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, será penado conforme a lo que le impusiere el marido de la mujer, y juzgarán los jueces. Dios ya protegía la vida. Dios de ahí ya protegía la vida dentro del vientre. Cuiden a la mujer embarazada. Si están riñendo, si la golpean y no hay muerte, pues serán juzgados. Y el 23, mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Si muere, entonces tú morirás también. El salmista en el Salmo 139, verso 16, dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. El Señor tiene planes para ese bebé no nacido, para esas células que se están formando, para ese esperma que corre, hermanos. Anoche veía un video con mi hija y de veras qué admirable, ahí van corriendo todos y solo uno entra, al que Dios eligió. Él entra, inmediatamente se cierra y no entra ni uno solo más. Eso quiere decir que cuando usted y yo fuimos formados y nuestros bebés y cualquier ser humano es formado, el Señor prepara ese espermatozoide haciéndolo el más pilas de todos. Y sale corriendo y llega primero y entra. Después pues bota su colita y empieza la formación, ¿verdad? Pero Él llega ahí. Desde ahí el Señor ya tiene un plan. Él no quiso que fuera, en mi caso no quiso un espermatozoide Y, quería un X. Y Él fue el que entró. Y aquí estoy yo. En el caso de los varones, pues puso más pilas a un Y. Ya ahí van los varones, ¿verdad? Ahí los mira uno. Todos con un objetivo. ¿Por qué los hizo varones a ustedes? Cuentas han de entregar a Dios para permitirle a Él alcanzar sus objetivos. ¿Por qué nos hizo mujeres? También bendito sea Dios. Un objetivo con nosotras tiene y lo desarrolla. Jeremías 1:5. Antes
antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Cuántos de los aquí presentes tendrán profetas dentro de su familia? ¿Cuántas de nosotras habremos tenido en nuestro vientre un profeta, sea hombre o sea mujer, que sirve al Señor y habla de Él? ¿Cuántos habremos tenido esa dicha? Nosotras nos sentimos realizadas a través de ver alcanzar cosas a nuestros hijos. Y todo eso Dios ya lo había planificado. Todo eso Él lo había preparado. Dice, desde antes, imagínense, te di por profeta a las naciones. Lucas 1:41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Ya sabía ahí el Señor quién estaba, en qué vientre había puesto a Juan el Bautista. ¿Será que el Señor tiene propósito para nuestras vidas? ¿Tiene propósitos para el no nacido aún? ¿Tiene propósitos para ese grupo de células? Definitivamente sí. Yo me quedo corta. En su momento, cada una de estas niñas para quien Dios tiene propósitos, escucharán de ellas todo lo que ellas pueden enseñarnos. Yo me quedo corta en poder imaginar y entender algunas cosas, pero con lo que el Señor me dice, para mí es suficiente como para decir no. La vida es sagrada y pertenece al Señor. Hay consecuencias muy duras, que en su momento ya ellas nos explicarán. Salmo 103, 8 al 12. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Por qué leemos este verso? Porque si nosotros en algún momento hemos tomado la decisión de abortar y ya hemos abortado, a este momento nosotros ya hemos abortado conscientemente, provocando el aborto, tenemos solución. Nosotros tenemos un Dios clemente, un Dios que es misericordioso y que es muy lento para la ira y que es capaz de perdonar cualquier pecado, no importa cuál sea. Él puede perdonarnos y sacarnos de nuestros errores y olvidar nuestros pecados. A nosotros nos cuesta un poco. Mis hijas se quejan porque cuando eran pequeñas uno quisiera ser la mejor madre del mundo y por eso lucha toda la vida, pero definitivamente se equivoca. Y a veces yo las regañaba y ellas me decían, mamá, nosotras decíamos, va, ya está bueno, ya me dijo, ya me regañó, ya está tranquila. Y cuando mirábamos seguías a nuestro cuarto y seguías regañándonos. Porque definitivamente a mí me costaba entender que ellas cometían errores. Me costaba perdonar sus errores. Pero Dios no es así. Él no nos sigue a nuestro cuarto para seguirnos recriminando nuestros pecados. Él es un Dios clemente, poderoso, y dentro de todo tiene el poder de perdonar. El que sigue, por favor. El 103:9. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Hay solución, hermanos. Si en algún momento de nuestra vida tomamos esta decisión, hay solución. Arrepentirnos y no hacerlo más, como todos los pecados. En la mañana hablábamos con los adolescentes y les decía yo, ¿es bonito mentir? Y algunos decían, sí. ¿Para qué sirve la mentira? Para que no nos regañen. Y la mentira es bonita, y así todos los pecados, hermanos, son atractivos, pero poderoso es nuestro Dios para perdonarlos todos. Él tiene el poder, Él puede hacerlo. Hay solución. Creo que tenemos hasta el 12, ¿verdad? Por favor, el que sigue. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen.
Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Si en algún momento, pues, cometimos este pecado, perdón tenemos. Solo es necesario acercarnos a Él con corazón arrepentido y no hacerlo más. Compartamos sin pena este tema, hermanos, con nuestros hijos, con nuestros adolescentes, con nuestros jóvenes, que puedan tener la confianza. No es lo que queremos, definitivamente, pero que puedan llegar a decirnos: mamá, me embaracé, papá, me embaracé. O el muchacho: papá, embaracé a una chica. No es lo que queremos, definitivamente no lo queremos. Pero estamos ahí para apoyarlos en sus logros y sus fracasos, en sus atinos y en sus desatinos. Tenemos aquí 3 bellas jovencitas. Van a cambiar de rostro, ¿verdad? Ya el rostro de 51 años se va a quedar callado y pues entran rostros muy jóvenes, pero que el Señor también para ellas tiene un propósito, las ha formado, les ha enseñado y pues también quieren compartir algo que pienso que es muy útil para nosotros en esta noche, y voy a dejarle el tiempo a nuestra hermana Melissa Páñez. Gracias. ¿Podemos volver a la presentación? Más adelante. Gracias. Bueno, entonces llegó el momento de hablar de las consecuencias psicológicas del aborto, pero para poder hablar de ello necesitamos comprender una cosa primero. Gracias. Que el embarazo para la mujer no solo se gesta en el cuerpo, sino también en su mente, ¿verdad? Entonces, quiere decir que una mujer está embarazada no solo físicamente, sino mentalmente e incluso emocionalmente. Bueno, y otra cosa importante es que las consecuencias no van a ser iguales en todas las mujeres. Y vamos a tomar en cuenta estas 5 características que van a hacer que las consecuencias varíen de una mujer a otra. La primera es la personalidad, ¿verdad? La manera de ser de cada persona, la manera de actuar de cada quien. También las habilidades de afrontamiento, que son las que adquirimos a lo largo de nuestra vida. Los objetivos o deseos vitales. No va a ser lo mismo un aborto para una mujer que su deseo de vida es ser una madre y hacia eso centra toda su emoción y todos sus planes, que a una mujer que quiere desarrollarse principalmente en el área académica, por ejemplo. Los elementos situacionales. Aquí les puedo poner, por ejemplo, que una mujer tuviera que decidir adoptar dentro del conflicto armado interno, por ejemplo. Es todos los aspectos alrededor de la persona que influyen en ese momento. Y claro, que si el aborto es inducido o es involuntario. Pero para esto último, que si es inducido o es involuntario, van a haber 2 características que siempre van a estar presentes en los 2 casos. El primero es la ansiedad, que es esa preocupación excesiva. Y la culpabilidad, ¿verdad? El sentir que todas las personas la están señalando, pero principalmente sentirse señalada por sí misma. Entonces, las consecuencias a corto plazo de una mujer que ha abortado son las siguientes. Primero nos encontramos con la negación o la incredulidad. El decir, no, yo no la aborté, o no puedo creer lo que hice, ¿verdad? La confusión. Muchas veces hemos escuchado que una mujer sale de una clínica donde acaba de abortar y no sabe cómo llegó a su casa, ¿verdad? No sabe qué pasó después de ese momento. Y entonces está la confusión de, bueno, sí aborté, no aborté, yo tomé esa decisión. Un estado de confusión definitivamente. También se presentan oscilaciones en el estado de ánimo. Esto quiere decir una variabilidad en el ánimo de la persona, que pasa de estar bien a estar muy triste, a estar enojada, e incluso momentos en que puede estar, por la negación misma, feliz. La tristeza y sensación de vacío. Es tan grande la conexión de una madre con su hijo que va a sentir que algo le falta, ¿verdad? Como si una parte de ella misma ya no está, y por eso es que se presenta esa sensación de vacío. Y claro, la tristeza de saber, bueno, maté a alguien.
enfado o rabia. Esto se presenta principalmente cuando se quisiera cambiar la situación que ya pasó, pero les frustra el saber que no se puede cambiar, ¿verdad? Y en el caso de una mujer que el aborto fue involuntario, ese enfado es porque se dice a sí misma, bueno, entonces yo pude haberlo evitado, cuando sabemos que puede ser que esa es una idea irracional. La falta de energía, ¿verdad?, que está derivado de la tristeza y de todo lo que mencioné antes, no va a querer levantarse de la cama, ¿verdad? Irritabilidad, que eso está relacionado al enfado o a la rabia, ¿verdad?, que nadie le puede decir nada porque entonces rápido reacciona, explota, aunque la persona que le esté hablando tal vez no le está tocando ni siquiera el tema del aborto, ¿verdad? Los miedos que se pueden presentar son el miedo a ya no quedar embarazada otra vez, ¿verdad?, ya no volver a ser madre, el miedo a tener estos conflictos con sus familiares e incluso el miedo a la muerte, ¿verdad? Los sentimientos de incapacidad y afectación de la autoestima. Cuando hablamos de sentimientos de incapacidad, es decir que la mujer se siente inútil, ¿verdad? Y eso nos tira directamente a una afectación en ese aprecio que se tiene hacia sí misma. Desconexión de los propios sentimientos, que llega un momento que la mujer dice, bueno, está sintiendo todo esto que hemos hablado, ¿verdad?, el enojo, la rabia, la tristeza, que dice mejor no voy a sentir nada, y está como no quiero sentir nada, que de repente no siente nada. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado que tal vez en algún momento de sus vidas estuvieron pasando algún problema y que alguien les preguntó, bueno, ¿y cómo te sientes? Y es como, no siento nada, ¿verdad? No me siento bien, pero tampoco me siento mal, siento nada. Eso les pasa. Gracias. Bueno, gracias. El aislamiento social, que por lo mismo que se siente señalada, prefiere mejor aislarse de las personas que le rodean. La falta de líbido o disfunciones sexuales. Entendemos el líbido como el deseo sexual, ¿verdad? Ya no va a querer tener esa intimidad con su pareja. Insomnio o pesadillas recurrentes. El insomnio es esa incapacidad de dormir. Hablamos de casos en que las mujeres duermen 5 horas a la semana. Y pesadillas recurrentes, que generalmente van a ser pesadillas con el momento del aborto. Evitación de todo lo relacionado con bebés, o todo lo contrario, una obsesión, que puede presentarse, para poner el ejemplo, que una amiga viene y le cuenta que está embarazada, y entonces viene y, bueno, yo le voy a comprar su ropita, o quiero ver cómo va creciendo, o me descargo esta aplicación para ver qué tamaño tiene tu bebé, ¿verdad? Como si estuviera viviendo el embarazo que ya no es suyo a través de la otra persona. Y la evitación, ¿verdad?, que es de verdad todo lo contrario, el decir, bueno, no quiero ver a ninguna mujer embarazada porque si yo hubiera tenido a mi bebé tal vez lo hubiera cuidado de una mejor manera, o yo sí merecía ese bebé, y probablemente sentir que otra persona no, ¿verdad? Me faltó uno, pero... Y los problemas de pareja, que en sí se va a ver afectada todas sus relaciones interpersonales con las personas que le rodean inmediatamente, y en este caso mencionamos a la pareja, ¿verdad? Paz, hermanos, de mi parte yo les voy a hablar sobre las consecuencias psicológicas a largo plazo. Para iniciar, quiero que tengamos muy en cuenta que existe una diferencia entre el aborto espontáneo y un aborto inducido. Un aborto espontáneo primeramente se debe ver como un duelo. ¿Por qué? Porque los abortos espontáneos pueden tener múltiples causas, tanto como factores que influyen en la madre, un mal cuidado, una mala alimentación, como factores genéticos o cromosómicos en el bebé. Sin importar cuál sea la situación, el aborto espontáneo se ve como un duelo. ¿Por qué? Porque en este caso la madre sí quería al bebé, sí era tal vez un bebé planeado, entonces al perderlo se pierde a un integrante más de la familia. No era porque no lo quisieran, sino simplemente pasó. Entonces es una pérdida. Por lo tanto,
A primera instancia se muestran consecuencias como la tristeza, la sensación de vacío, la negación, el sentimiento de incapacidad. Pero si todas estas consecuencias no se trabajan en el momento adecuado, podemos llegar a obtener como consecuencia a largo plazo trastornos del estado del ánimo, disminución de relaciones sociales y trastornos alimenticios. Ahora bien, con un aborto inducido, viene a presentarse consecuencias similares. La diferencia está en que un aborto inducido trae grandes cargas de culpabilidad. Esto es porque la madre tomó la decisión, ya sea personal o porque se veía influenciada por otras situaciones, pero tomó la decisión de hacerlo. Por lo tanto, hay cargas de culpabilidad. Toda esta carga de culpabilidad posteriormente se desarrolla como el síndrome posaborto. El síndrome posaborto, de primero quiero explicarles qué es un síndrome. Un síndrome es el conjunto de signos y síntomas que se presentan en una situación. Un signo es lo que el médico o el profesional puede ver en la mujer. Algo como decir, bueno, sí, yo la veo triste porque está llorando, veo que tiene mareos. Un síntoma es lo que la mujer va a decirle al profesional, que siente que tiene un cosquilleo en el estómago, se siente mareada, que se siente con los ánimos decaídos. Ahora bien, es posaborto porque sí, solo sí, se da cuando tiene por origen, toda esta sintomatología tiene por origen un aborto. Por lo tanto, esto es un síndrome posaborto. Desafortunadamente, el síndrome posaborto no deja de ser un tema controversial, y aunque la psicología se ha dedicado a estudiarlo como tal, dentro de la literatura científica mundial sigue siendo un tema de discrepancia por el hecho de que se parece a otro trastorno psicológico, que es el trastorno de estrés postraumático. Ambos trastornos presentan características similares, puesto a que la sintomatología se parece. La diferencia está en que el síndrome posaborto tiene como origen un aborto. A pesar de todo esto, debemos informarnos, debemos conocer cómo diferenciar este síndrome para poder ayudar a mujeres, a una amiga, a algún conocido, a alguna conocida que tengamos, ¿verdad? Poder orientarlos y guiarlos al apoyo profesional que necesitan. Para esto podemos identificar síntomas corporales y síntomas psicológicos, los cuales se pueden manifestar de las siguientes maneras: dejar de comer o comer mucho. Igualmente, si esto no es trabajado con tiempo, la situación del aborto, a largo plazo puede desarrollarse trastornos alimenticios. Presentan también aleteos o cosquilleos en el pecho y o abdomen. Palpitaciones rápidas, regresen por favor, gracias. Palpitaciones rápidas, dolor de cabeza, tics y pérdida de fuerza. También pueden presentar culpa, tristeza, irritabilidad todo el tiempo, estar a la defensiva. Todo esto igualmente se puede desarrollar como trastornos del estado del ánimo. Dentro de estos trastornos del estado del ánimo también entra lo que puede ser un cuadro depresivo o de ansiedad. La sensación de frío o calor en el cuerpo, hormigueo de las extremidades, dificultad para conciliar el sueño, pesadillas, hipervigilia. A la larga, todos estos síntomas pueden desarrollarse en un trastorno del sueño y vigilia, que un trastorno no es simplemente pasar un mal momento, sino que interfiere en la vida cotidiana de las personas. Todo el tiempo está presente, no les dejan continuar con su día a día de una manera normal. Todos estos síntomas pueden ser progresivos, incluso se van dando por fases o por estadios. Al inicio pasan un tiempo sin sentir nada, básicamente se encuentran en shock. Es muy poco el tiempo que pasan sin sentir nada, pero si aún no han procesado correctamente toda la situación vivida, pasan a la segunda fase, que es la culpa. La mujer no siente paz.
no encuentra una manera de encontrar un estado mental de paz, debido a que revive el momento continuamente. Progresivamente, esto puede volverse un cuadro más serio. Por lo tanto, la situación conlleva un colapso mental en la mujer, dando paso al desarrollo de trastornos psicológicos y psiquiátricos, Que como les comentaba, no son simples malos momentos, sino ya conlleva algo más. La siguiente, por favor. Hay un estudio que logró identificar las consecuencias a largo plazo según la edad. Por ejemplo, en mujeres jóvenes, A las señoritas, a las jovencitas, pues no están preparadas física ni mentalmente para un embarazo, menos para un aborto. por lo tanto, Ellas buscan alguna otra vía de escape para poder encontrar esa paz que no encuentran si no llevan el proceso de una manera correcta. estas vías pueden ser la promiscuidad, problemas con el consumo de alcohol o alguna droga. Incluso hay intentos suicidas, Por lo mismo de que hay cargas de culpabilidad muy grandes. Y autocastigos. Estos autocastigos también implican el hecho de cortarse brazos, piernas, o bueno, muñecas, no la extremidad. por lo tanto, Buscan un poco de satisfacción o una vía de escape para sentirse mejor. Igualmente, al no encontrar esta paz, ellas tampoco llevan un proceso psicológico, peor si lo hicieron a escondidas, no cuentan con el apoyo de los papás, de algún amigo que sí pueda orientarlos. Esta situación, si no llega a la muerte, pues igualmente pueden continuar con su vida, pero con muchos problemas, muchos trastornos desarrollados. y es aquí donde se ven las consecuencias en mujeres mayores, que pueden presentar problemas en el matrimonio, Puesto a que es algo que no les permite estar felices con el entorno que tienen y siempre andan sacando el tema, siempre les anda afectando y no pueden llevar un matrimonio tranquilo, que a la larga, si la pareja no sabe apoyarla o comprenderla, puede continuar en un divorcio. Igualmente puede presentarse disminución del deseo sexual. que era lo que comentaba Melissa, que todo esto hace que la libido disminuya, el deseo sexual disminuya. Todos esos conflictos dentro del matrimonio llevan a un divorcio, Lo cual también puede llevar a un cuadro depresivo severo, que si no es tratado correctamente, ya puede tener consecuencias mayores como la muerte, ¿verdad? Como última diapositiva. Encontré una frase Que me gustó mucho. por el hecho de que dice, es más fácil sacar al niño del vientre de su madre Que de su mente. Esto implica que una mujer, si no logra tener un proceso de sanación, tanto psicológico, emocional como espiritual, va a llevar esta consecuencia todo el resto de su vida, si es que no se quita la vida antes. Por lo tanto, siempre es importante tener presente la ayuda psicológica o la ayuda profesional, en este caso psiquiátrica, para poder llevar este proceso de una mejor manera. Aparte, hay consecuencias clínicas que nuestra hermana Andrea Sánchez les va a presentar. Perdón, son las cómo ayudar a una mujer, perdón. Bueno, para poder hablar entonces que cómo podemos ayudar a una mujer que ha abortado voluntariamente desde la psicología, era necesario conocer estas consecuencias tanto a corto como a largo plazo. Muchas veces creemos que si ha pasado el tiempo y todo salió bien en la parte médica, entonces podemos seguir normal. Y tal vez me sienta triste un día o tal vez más de un día, ¿verdad? Pero las consecuencias van más allá, incluso repercute cuando un hijo nace después de un aborto, y por eso es importante que la mujer reciba ese acompañamiento psicológico. Y les voy a explicar lo que pasa. Cuando ya ha pasado un aborto, ya sea involuntario o un aborto que ha sido provocado,
la psique, es decir, toda esa formación psicológica, que se los comentaba una vez, ¿verdad? Que nosotros somos nosotros y 14 personas más. Entonces 14 personas más influyen en lo que somos, ¿verdad? Y eso se forma en el bebé también, ¿verdad? Desde antes que la mujer sepa que está embarazada. Entonces, cuando pasa un aborto, ese componente psicológico que iba a ser para el niño o niña que no nació, se queda como guardado, ¿verdad? Entonces, el siguiente que nace carga con eso, ¿verdad? Por eso es importante el que una madre pueda ir a una consulta psicológica y si fuera necesario una psiquiátrica también para poder desempeñar su papel de madre, ¿verdad? Entonces, desde la clínica, algunas estrategias que utilizamos son escuchar activamente, ¿verdad? Es decir, vamos a permitirle a la mujer que pueda hablar y expresar todo lo que necesite expresar sin ponerle límites. Hacer preguntas de formato abierto. Esto nos va a permitir que la mujer se pueda expresar. Y yo sé que a veces cuando pensamos en qué preguntas hacen los psicólogos, nos viene a la mente el ¿y usted con eso cómo se siente, verdad? Pero esa es una pregunta de formato abierto, ¿verdad? Porque la mayoría de veces las personas no nos van a decir lo que están sintiendo, sino lo que están pensando también. Y que nos va a dar mucha más información que si nosotros le decimos a la persona, usted se siente triste o usted se siente culpable, ¿verdad? También validar sus emociones. Esto quiere decir que no vamos a decir, no, es que no debería sentirse triste o no debería sentirse culpable, sino darle valor a lo que la mujer está sintiendo, entendiéndolo y dándole a entender a ella que es parte del proceso. También motivar a la mujer a realizar preguntas, que muchas veces una mujer que ha decidido abortar le quedan esas dudas de qué pasaría, ¿verdad?, realmente en ese momento. Entonces tenemos que estar dispuestos y preparados para contestarle cualquier duda que pueda surgir. También disminuir el riesgo de depresión y la afectación negativa de la experiencia en la salud sexual y reproductiva. Si ya detectamos que hay las consecuencias que está presentando, entonces podemos actuar en esas. Mejorar la comunicación y la responsabilidad de la mujer en los aspectos sexuales, afectivos y reproductivos. Esto para que si se presenta la ocasión no vuelva a decidir abortar y pueda asumir responsabilidad también. Y por último, un acompañamiento de la pareja, padres y o personas significativas, porque todos somos personas sociales, ¿verdad? Y necesitamos del apoyo unos de otros. Entonces, qué mejor que tener el apoyo de nuestros círculos de personas cercanas, ¿verdad? Entonces, es importante que exista un acompañamiento psicológico por la salud mental de la mujer y por los hijos que tenga o vaya a tener y por la salud también de todas las personas que le rodean. Ahora sí. Pues, hermanos, nos vamos a dar un segundito para ponernos de pie, estirarnos un poquitito porque veo que por ahí están ya pegando los ojos al fondo. Si tiene un hermano por ahí que se está quedando dormido, denle un pellizconcito suave para que se nos despierte. Vamos a, pues a mí me completa la parte, el punto de vista médico. Ahora sí ya se pueden sentar, hermanos. Los dejo ahí parados. Bueno, antes de empezar a hablar lo que son las consecuencias y algunas otras implicaciones médicas, vamos a revisar algunos datos relevantes acerca del aborto. Siguiente, por favor. ¿Alguien sabe qué es lo que dice nuestra Constitución acerca de la vida en nuestro país? Sí, ¿verdad? Vamos a esperar a que nuestro hermano nos arregle la presentación, pero básicamente, pues sí, dice que la legislación de nuestro país defiende la vida desde el momento de la concepción, ¿verdad? En nuestro país no está permitido el aborto.
Es importante también saber que en Guatemala existe un subregistro bastante importante, ya que como es una práctica, acá lo tenemos, el subregistro pues es importante, ya que como es una práctica prohibida, ¿verdad? Entonces no se tienen datos estadísticos o epidemiológicos al respecto que puedan ser como muy veraces, digámoslo así. Lo que les mencionaba, que en Guatemala la vida está reconocida constitucionalmente dentro de la legislación guatemalteca desde el momento de la concepción. Y que el aborto en Guatemala está severamente restringido. Únicamente se va a permitir en aquellas madres cuya vida esté en riesgo, ¿verdad? Siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, algunos datos epidemiológicos que nos van a hacer entrar un poquito en conciencia. Nos dice que aproximadamente se producen 65,000 abortos en nuestro país cada año. Esto quiere decir que más del 36% de embarazos no deseados van a terminar en un aborto. La mayor cantidad de abortos se producen en el área metropolitana de nuestro país, es decir, la ciudad capital y el suroccidente del país, dándoles una tasa de 30 y 29 por cada 1,000 mujeres respectivamente, ¿verdad? Otro dato también interesante es que el 50% de los abortos van a ser realizados no por personal médico, sino por comadronas, que muchas veces no se encuentran entrenadas para realizar algo como esto. De este lado tenemos una imagen que encontré en una publicación de Prensa Libre del año 2016, en la cual nos da datos un poquito alarmantes con respecto no sobre el aborto, sino a partos y embarazos en adolescentes y niñas. Nos habla que en el 2013 se produjeron 4,364 partos en niñas menores de 14 años. En el 2014, 5,119. Nos dice también que hubieron 4,484 embarazos en menores de 10 a 14 años. Y que se dieron 5,119 embarazos en niñas de 14 años a noviembre del 2014. Ese número 9 que ustedes ven ahí es de los embarazos que se dieron en el año 2015, ya finales, en niñas de 10 años. Siguiente, por favor. Muy bien, y esta imagen me llamó bastante la atención porque es una corriente que actualmente circula y es algo como muy con esto del feminismo y viene como a abarcar bastante este tema. Dice el cuadrito: ¿la maternidad será deseada o no será? ¿Y será que nosotros estamos en contra o a favor de este cartelito que tiene esta muchacha ahí? En contra, ¿verdad? Porque pues si ya se corrió pues con el riesgo, como mencionaban mis hermanas, de tener una relación sexual en un momento que no se debía y pues se queda embarazada, pues no se es permitido acabar con la vida de ese ser que se está formando. Otro dato es que el 70% de los abortos terminan complicándose, por lo que requieren atención hospitalaria. Y lamentablemente esta atención hospitalaria no se da en el tiempo en el que debió haberse dado y muchas de las complicaciones terminan en la muerte materna, aumentando también los costos de salud pública. Encontré que en América Latina los países que han legalizado el aborto son Uruguay, Cuba y la Ciudad de México. Ellos despenalizan totalmente la práctica del aborto, o sea que libremente pueden abortar las chicas en estos países. Ahora, antes de hablar del aborto, vamos a poner un video. Y este videito no es tanto como para ver cómo se realiza un aborto ni nada por el estilo, sino nos vamos a dar cuenta de algunos detalles de la formación del bebito. Y vamos a ir viendo paso a paso, ¿verdad? Cómo es que este nuevo ser decide acabar con esto, así de simple. El Señor lo diseñó desde un principio de una forma tan perfecta. Cada conexión de esas el Señor
la diseñó. Y pues ahora que tenemos un poquito más de conciencia acerca de la formación del bebé y de las etapas, vamos a pasar ahora sí a lo que es el aborto. Como ya mencionaron mis hermanas, el aborto viene pues se refiere a la interrupción prematura del desarrollo del bebé en el vientre materno, viene del latín aboriri, que significa fracasar. Este va a implicar la expulsión del embrión o feto antes de que éste sea viable. Esto significa antes de que pueda sobrevivir fuera del vientre materno. Estamos hablando específicamente en esta ocasión del aborto inducido. Este se va a definir como la inducción del parto por medios médicos y que quisiéramos creer que solo así es, pero lamentablemente también se lleva a cabo de formas clandestinas, ya vamos a ver más adelante. Y se considera que es antes de la 20 semana de gestación, antes de que el bebé, de que el feto pueda sobrevivir fuera del vientre. Tenemos dos tipos de mecanismos por los cuales se puede dar el aborto, el médico y el quirúrgico. En el médico tenemos el uso de medicamentos como lo es la mifepristona y el misoprolol. Estas son análogos de las prostaglandinas que van a producir una dilatación del músculo liso a nivel del cérvix, va a producir la dilatación y la expulsión del feto. Y en el quirúrgico tenemos aspiración al vacío. Y esto se refiere básicamente a la introducción de una cánula por el canal vaginal, va a ingresar al cérvix, al útero, y va a aspirar todo el contenido del útero. Siguiente. Los métodos clandestinos que les mencionaba y que son muy lamentables de conocer porque ponen en riesgo la vida de la madre y acaban con la vida del bebé, tenemos la ruptura del saco amniótico. Y esta, pues de forma clandestina, la llevan a cabo muchas veces con objetos punzantes, como lo puede ser una cercha desdoblada, la punta de un alambre e incluso agujas de tejer. Tenemos introducción de sustancias tóxicas, el chile, productos de limpieza como Lysol, permanganato de potasio, y tenemos plantas como la ruda, el azafrán, el tejo y sabina, que funcionan como purgantes y van a ocasionar la contracción fuerte de los músculos abdominales y la expulsión del bebé. La inducción de abortivos sin supervisión médica, los medicamentos que ya mencionábamos, solo que sin ser como vigilada la madre por ningún profesional médico, sino que ella solo lo toma. Y las inyecciones vaginales de distintas soluciones. Y estas decía que eran las más peligrosas porque tienen una sinfín de complicaciones y inyectan soluciones jabonosas, sales de plomo, de mercurio, inclusive alcohol en la vagina, con tal de que el feto pueda ser expulsado. Dentro de las consecuencias médicas, lo podemos dividir en dos partes, que son los efectos adversos, que son las complicaciones que le vamos a atribuir al uso de los medicamentos, y complicaciones de cualquiera de los métodos, ya sea clandestinos o el quirúrgico, que es la aspiración al vacío. Dentro de las consecuencias, las complicaciones, tenemos básicamente lo que son las infecciones, la sepsis, que no se refiere más que a una respuesta exagerada del organismo a una infección en la que ya existe falla multiorgánica y puede llevar a la muerte. Una enfermedad inflamatoria pélvica, que es la infección del útero y los anexos que pudieran ser las trompas de falopio, los ovarios, que podrían llevar a una infertilidad si en tal caso fuera necesario realizar una extracción del útero, ¿verdad? por la infección, y hasta la muerte de la madre. Regresa, por favor. También tenemos las perforaciones, y estas decía que pues son bastante comunes. Los métodos que vimos anteriormente yo los saqué del manual de la Organización Mundial de la Salud para realizar abortos. Esto quiere decir que en nuestro país pues los médicos no deberían de utilizar este manual porque no está legalizado el aborto.
Sin embargo, en otros países, como ya veíamos, pues existe hasta un manual de cómo realizar la práctica, qué pasos seguir, qué complicaciones puede tener la madre. Y pues cada vez se va viendo esto como más normal, ¿no? Las perforaciones, en el caso de que se utilicen objetos punzantes, igual podríamos tener la perforación del útero y de cualquiera de los órganos aledaños al útero, como lo es el intestino, la vejiga urinaria, el recto, y cualquiera de estos órganos, la perforación de cualquiera de estos órganos podría llevarnos a una infección muy importante. El contenido intestinal podría vaciarse en la cavidad abdominal y producir una sepsis e igual la muerte, o podríamos tener una hemorragia masiva que podría llevar a la madre a un choque hipovolémico. Esto se refiere a que la cantidad de sangre en el organismo materno disminuye tanto que ya no es posible al corazón bombear y se detiene. Siguiente. Y como último punto tenemos los efectos adversos del misoprostol, que es el medicamento más comúnmente utilizado con este fin. Como mencionaba mi mamá, pues sí lo venden en las farmacias como para molestias gastrointestinales porque inhibe la secreción de ácido por el estómago, y entonces aquellos pacientes que tienen pues molestias con reflujo, gastritis, acidez, pueden recurrir a este medicamento. Sin embargo, también es muy utilizado para abortar. Y dentro de los efectos adversos que puede presentar una persona que consume misoprostol son trastornos cardiovasculares, dentro de los que podemos encontrar hipertensión o presión arterial alta, hipotensión, que sería lo contrario, arritmias cardíacas, trastornos respiratorios también como tos y dificultad respiratoria, y digestivos como náusea, vómitos y diarrea. Y eso únicamente, hermanos.